Bueno, vamos a ver en este pequeño video una parte que nos quedaba de la unidad 5, que era referido a poda de raíces y extracción de árboles. Antes de realizar alguna consideración respecto sobre todo a la poda de raíces, lo que debemos contemplar es lo siguiente, es decir, muchas veces llegamos a la necesidad de podar raíces o incluso de extraer un árbol motivados por tener un árbol, como dice la presentación, digamos, un árbol que no es correcto para el sitio donde está. En la arboricultura hay una especie de axioma principal que dice el árbol adecuado en el lugar adecuado. Como vemos en la imagen, hay una vereda angosta, hay un eucaliptus, líneas de cables, es decir, no es la situación ideal para el desarrollo de esa especie. Y nosotros siempre buscamos como gestores o como arboricultores maximizar los beneficios de los árboles reduciendo los costos de mantenimiento, ¿no? O sea, imagínense que este árbol ahí implica altos costos de mantenimiento y normalmente implica un riesgo, implica un trabajo, digamos, de poda que a veces normalmente no se hacen bien y que terminan condicionando el árbol y ese sitio. Entonces, planteémonos siempre esto: evaluar el árbol desde el crecimiento que va a tener en altura, en diámetro de copa. Eso me va a permitir inferir en qué sitio necesita, qué lugar. Una vereda angosta no puede ser para un árbol muy grande. Las condiciones climáticas, es decir, que no esté sometido a un estrés constante, porque no tolera altas temperaturas, no tolera anegamientos, no tolera heladas. Las necesidades que va a tener de riego. Contemplar también la diversidad florística, es decir, no atarnos a una sola especie o a un grupo de especies, sino tener una buena diversidad. Y por último, también las condiciones del suelo, desde el punto de vista de la fertilidad, de las necesidades del árbol, como también de las condiciones mecánicas de ese suelo, para que el sistema radicular se exprese y desarrolle bien. Normalmente no prestamos atención al sistema radicular, que como sabemos es tan o más importante que la parte aérea. Y los suelos urbanos, por su condición propia de ser suelos que están antropizados, es decir, que han sido modificados, alterados, impiden un buen desarrollo de raíces por falta de nutrientes, por su compactación, por la contaminación. Eso condiciona el desarrollo de raíces y, como yo lo pongo entrecomillado, los problemas que ocasionan las raíces derivan de esa interacción. Y lo pongo entre comillas porque insistimos con que no es estrictamente un problema que sea ocasionado por las raíces, sino que ese contexto provoca esta condición muchas veces. Observen esa foto de la derecha cómo se ve un sistema radicular creciendo, les diría que con normalidad, de un árbol. El árbol es una obra, está protegido por esa estructura de madera, el tronco, para que no lo dañen. Y fíjense el sistema de raíces, que ser muy cuidadoso. También esto implica que tengamos que ser muy cuidadosos al momento de realizar poda de raíces. Y fíjense en estos casos, la misma especie, en este caso fresno dorado, en estas dos fotos son tilos en diferentes momentos del año, pero con diferentes condiciones de sitios en 3 metros, 4 metros. Fíjense, en este caso, esta era una vereda que llegaba hasta más o menos, no menos, hasta por acá. Esa era la línea de la vereda original. Se convirtió esta calle en peatonal y se hizo todo esto hasta acá, que está nuevamente el cordón. O sea, todo esto se ganó a calle. Todo esto que estoy marcando se ganó a calle. ¿Cuál fue el problema? Que donde se confeccionaron estas cazuelas no se rompió el piso adecuadamente. Piensen que una calle asfaltada tiene un suelo compactado por debajo, tosca, y luego viene el asfalto en sí. Entonces, como observan,
estos tilos plantados el mismo día, del año 2005, el mismo lote de plantas, tiene un desarrollo muy diferente a estos, donde el suelo no tenía esa compactación porque es la cazuela original, de la vereda original. Acá con follaje lo mismo, fíjense los tronquitos, son la misma planta, plantado el mismo día. Una pequeña copa versus un buen desarrollo. Los fresnos dorados también, es muy claro esta foto, este fresno dorado plantado el mismo día que estos de acá, que son 2 o 3, fíjense el desarrollo de copa que tienen, ¿no? Es decir, cómo la condición de sitio justamente condiciona el desarrollo de un árbol que es de la misma especie y plantado el mismo día, pero las condiciones son distintas. Lo mismo pasa con esto, nunca construir canteros elevados para árboles en vereda, mucho menos como en este caso donde luego de haberle construido el cantero lo rellenaron con tierra. Es decir, ahora va a tener un tronco que no está preparado para estar bajo tierra, altos contenidos de humedad, desarrollos de hongos o de otros microorganismos que van a comenzar a dañar la madera y probablemente este árbol se muera. O al revés, a veces esto es un terreno elevado, bajan el terreno y construyen un cantero, lo mismo, le podaron todas las raíces seguramente. Eso no está bien. Desde el punto de vista de la infraestructura no verde hay que resolverlo de otro modo. Se podría haber resuelto de otro modo esta situación. La planificación, que tiene que ver con lo que veíamos en la imagen anterior, es fundamental. Fíjense en este caso, un edificio de 2 pisos, retirado de la línea municipal, que es este cordón, unos 3 metros hacia adentro, un poco más. Tiene una cinta de tránsito por la cual puede circular tranquilamente una silla de ruedas, una persona con algún problema de movilidad o con alguna ayuda en su movilidad. Y luego viene una cinta verde, todavía está en construcción el edificio, pero de casi 3 metros de cinta verde, donde probablemente, como yo lo hice acá con una cuestión más virtual, podemos colocar, por ejemplo, 2 plátanos. Bueno, no importa la cantidad, pero sí importa. La distancia entre plátanos sabemos que es 8 o 10 metros. Supónganse que entren 3 o 4 plátanos acá. Pero hay un buen margen para el desarrollo radicular sin que genere inconvenientes. Estos canteros por acá también van a servir como superficie de infiltración. Es un suelo bueno, o sea, en un suelo compactado como probablemente pueda ser esto, un mejor suelo, y ese suelo va a servir para la infiltración de agua, que es la que van a necesitar las raíces, que obviamente van a pasar por acá abajo. ¿Alguna otra imagen de malos manejos? Fíjense esto, para realizar un cordón con ETA, no solamente la poda aérea desbalanceada, sino esta bestialidad que hicieron acá de podar todo esto, lo cual va a ser un gran problema para este árbol, ¿no? La poda de raíces, que muchas veces hay que hacerla con mucho cuidado, acá hay algunos errores, vamos a ver en detalle, de cortes de raíces muy grandes. El aporque de tierra, fíjense, se armó un camino y se volcó la tierra tapando los troncos. Y esto que vemos acá, que es una poda de raíces muy intensa, muy cerca del tronco, cortando raíces principales, que en este caso no fue un problema, pero podría haberlo sido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo acá, se hizo una especie de contenedor de raíces, muy cerca al tronco, con cemento, tuvo una estructura de cemento que el árbol, fíjense que acá no se ven raíces, o se ven muy poquitas. Las raíces están acá adentro y por debajo de esta estructura, que tiene unos 30 centímetros de profundidad. ¿Qué pasó? Las raíces que están por debajo, al crecer en expansión, en diámetro, empujaron hacia arriba todo el bodoque de cemento, y ese bodoque terminó levantando la vereda. 2 problemas que están mal: una especie que no debería ir en vereda por el peligro que significa estas espinas del palo borracho, y después la pequeña cazuela. Lo mismo en esta foto, tilos, altísima densidad, tilos cada 3 metros, muchísimo. Veredas angostas, fíjense que se ven 2 personas caminando, una vereda de 2 metros, 2 metros 20. Y además de eso, cazuelas pequeñas, o sea, todo un combo perfecto para que esté explotado de raíces por competencia entre plantas y demás. Bueno, insistimos como que tenemos algunas medidas previas para tomar la decisión de tener que podar raíces o sacar un árbol. ¿Y qué debemos hacer? Medidas que nos ayudarían
a no tener que podar un árbol, podar sus raíces o sacarlo muchas veces. Primero elegir la especie correcta, esto del árbol correcto en el sitio correcto. Veredas angostas, árboles más pequeños, en veredas grandes, con buenas distancias, podemos jugar con árboles más grandes. Tilo, fresno americano, plátano, son especies, por ejemplo, para veredas anchas, veredas grandes, 4 metros. Pero plantar también una buena distancia, 8 o 10 metros. Fresno rojo, fresno dorado, acer wegeriano, para veredas más angostas, 2 metros y medio, 3 metros, 3 metros diría yo. Vereda de 2 metros, árboles más chicos todavía, por ahí pueden ser espumilla, en algunos casos si está permitido el ligustro, también puede ser, aunque sabemos que es una especie invasora y a veces está prohibida. Calle de Constantinopla también es otra especie que podría ser. Y bueno, obviamente hay nativas que también podemos utilizar. La otra medida es colocar un contenedor de raíces. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Es una especie de barrera mecánica que, como se ve acá en la imagen, reorienta las raíces a desarrollarse por debajo del sector de servicios, caños de desagüe, caños de cloacas, contrapisos. Cazuelas grandes, 1,20 m por 1,20 m, por ejemplo. Y fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Tamaño de cazuela adecuado, tamaño grande, en vereda ancha. Fíjense, acá se ve clarito, hay la vereda con misma vereda, 2 viviendas una al lado de la otra, una con un buen tamaño de cazuela y la otra con cazuelas pequeñas. Muy probable, son la misma especie, son fresno todas, que estas plantas generen, y ya lo han generado. Fíjense que hay una reparación acá de veredas respecto a esta que no lo tuvo. ¿Por qué? Porque acá hay una buena superficie de infiltración, se ve acá en detalle. Es una vereda de 3,20 m aproximadamente, que tiene 1,5 m seguramente por unos 2 metros de vereda. La cazuela corrida también, es decir, vereda de jardín, que se llama toda una franja lineal en el frente. Por ejemplo, si hay 2 plantas, que ocupe las 2 plantas. Puede ser con verde, como veíamos recién, o puede ser con otro material que permita la infiltración y el intercambio gaseoso de las raíces, la respiración. En este caso con canto rodado, piedra partida en este caso del medio, acá también con piedra partida y con un agregado que es una superficie, una malla metálica que permite la circulación, pero permite que infiltre agua. Esta es otra vereda, fíjense que pasa lo mismo, también una malla que permite que se transite. Esta es una buena solución cuando tenemos veredas con alto tránsito peatonal, donde tener cazuelas grandes a veces es un problema. Entonces esto es una solución, se transita pero a su vez infiltra. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, que este cuadradito que se dejó debería ser algo, hay que pensar que seguramente va a haber que modificarlo cuando este árbol crezca en diámetro. Justamente estos árboles son jacarandá y no tienen la mejor forma para un árbol de vereda, pero bueno, la solución acá sería alguna cuestión de levantarlo, que seguramente se hará, y se rectifican esas medidas para que el árbol no empiece a verse confinado por ese metal, ¿no? Otra alternativa para no tener un mecanismo que podemos utilizar es usar suelos estructurales. ¿Qué son los suelos estructurales? Es una mezcla de gravas de granulometría gruesa, un tipo de piedra, que es lo que permite que se estructure y se airee el medio, y partículas más pequeñas que van a garantizar el aporte de agua y nutrientes. Normalmente es una mezcla de grava, por ejemplo, y un sustrato vegetal enriquecido en materia orgánica, por ejemplo arena y tierra fértil. Esta es la función. Ven, esos bloques más grandes son bloquecitos de piedra de 20-40 milímetros, y lo que se ve más oscuro sería arena y piedras. Esas flechitas que se ven ahí, lo que está indicando es que la piedra, que son de forma irregular, cuando se ve compactada por peso desde arriba, como esta flecha,
se apoyan piedra sobre piedra, pero siempre van a quedar huecos del material más fino por donde de algún modo se genera una buena porosidad. Las raíces van a poder explorar, van a poder absorber agua y nutrientes que se van a ir acumulando en este sector. Y se agrega muchas veces a esto algún gel de retención de agua y además que funciona como una amalgama de ese material más fino también, para que se prenda a esa piedra. Y también se pueden adicionar fertilizantes. Características: va a elevar la porosidad de ese suelo, hay una mayor oxigenación de las raíces, hay mayor infiltración de agua, hay una buena estabilidad estructural y se disminuye la compactación de ese suelo. No es habitual de verlo acá en nuestro país, pero sí en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, es muy habitual. Fíjense, esto es una vereda, cordón, calle. Lo que están haciendo es rellenar todo este sector de donde van a ir los árboles con ese suelo estructural. Acá se ve más claro, hay vereda y están los árboles incluso ya colocados y se les tiene suelo estructural. La idea es que esto, por arriba de esto se transite. Seguramente esto, no sé, podría ser una bicisenda, puede ser alguna calle especial, podría ser una vereda solamente, peatonal, pero tiene todo ese suelo de raíz. Las raíces pueden explorarlo y no se va a reventar, digamos, hacia arriba las baldosas, porque las raíces tienen lugar para explorar, por esto que veíamos recién, esa mayor macroporosidad, pero a su vez también infiltra bien el agua, hay intercambio gaseoso y demás. En esa imagen que yo les mostraba de esa peatonal que tenía tilos y freno dorado plantado el mismo día y que había diferencia en crecimiento, si se hubiera resuelto con este tipo de suelo, seguramente no estaríamos viendo esa gran diferencia. Bueno, entonces todas esas medidas que vimos recién son medidas que permiten, más que la mitigación, resolver la situación de tratar de evitar problemas de raíces, ¿no? O de conflictos con raíces. Bueno, ¿y qué es la poda de raíces en sí? Como decimos, es la práctica de remover una parte de las raíces del árbol. Sabemos que es una técnica que debería ser la última alternativa como solución al problema planteado. Siempre que podamos o removemos raíces, vamos a afectar parte de la estabilidad o la estructural del árbol. Por eso es que debe ser la última alternativa. Debe ser muy evaluada, debe ser realizada por personal que conozca y que esté capacitado. Y es una técnica muy utilizada en aquellos casos donde se observa una rotura de vereda, rotura de cordones o de estructuras de edilicias, o para despejar cañerías u otros servicios que estén subterranizados. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, en líneas generales se basa en realizar un corte de las raíces que están ubicadas en los primeros 30 centímetros de profundidad y buscamos hacerlo lo más alejado posible del tronco del árbol, no menos de 60 centímetros. Pero hay que seleccionar muy bien qué raíces cortar. Las raíces, ¿por qué? Porque sabemos que hay raíces que son el anclaje del árbol y por ende hay que tener mucho cuidado. También es recomendable realizar una poda de entresaca posterior al trabajo de poda de raíces. ¿Para qué? Para balancear parte aérea, parte subterránea. Es decir, yo al remover raíces, si son muchas, depende de la cantidad que uno realice el movimiento, estamos sacando muchas raíces que son las raíces de absorción. Entonces deberíamos hacer una poda de entresaca para volver a balancear justamente esa relación, y además para remover algo generar una mayor porosidad de copa que me permita que el viento no complique tanto esa estructura que ahora tiene probablemente algún anclaje menos. La época adecuada para realizar sabemos que es durante los meses de reposo, invierno, otoño también. Son los meses que uno debería hacer. Deberíamos sacarlo o podríamos respetar un poco también, como hacemos con la poda aérea, los dos momentos de mayor actividad fisiológica, que es la brotación y la caída de hojas.
Entonces decíamos, fíjense qué pasa con un árbol. Tiene raíces que van a ir en el plano horizontal explorando, raíces que van a ir hacia en distintos, como si fuera una especie de radio, ¿no? Entonces, si yo corto raíces en la zona más cercana al tronco, es probable que corte muchas raíces que son de anclaje. Lo ideal es que yo me aleje lo más posible de ese tronco para poder realizar un corte de raíces que no afecte raíces que están yendo más hacia abajo y que son sostén estructural del árbol. Esta tabla explica un poco la relación entre el diámetro del tronco y la distancia mínima a la que se debe podar. Fíjense que la mínima es 1,2. Nosotros decimos que no deberíamos podar a menos de 60 centímetros del tronco. Podría ser una opción, pero insistimos con que hay que evaluar al momento de abrir la cazuela, observar las raíces y evaluar qué raíces se podan y cuáles no. Fíjense, miren, esto es un árbol que se estaba extrayendo. Yo le saqué una foto para ver las raíces en la zona inmediata. Ahí tenía una cazuela. Y fíjense todas las raíces de anclaje que salen. Miren este detalle, a poca profundidad. Entonces, si uno cortara todas estas raíces, porque decimos, bueno, la profundidad son 30 centímetros, no es la situación ideal. Lo ideal acá sería levantar esa vereda y hacer una poda más hacia allá y evaluar si alguna de estas se puede podar. Yo diría que hay muy pocas de estas, tal vez alguna, pero no todas, porque sería un problema. De todos modos, no son las raíces que están generando problemas muchas veces, sino que son raíces más finas que están yendo debajo acá del contrapiso, las que generan inconveniente. Como decíamos recién, entonces lo más cercano posible al área del elemento afectado, es decir, lo más alejado posible del árbol. Fíjense algunas fotos de las raíces provocando algún problema con cañería, este tipo de cañería que hoy no se usa más, el fibrocemento, donde ingresan adentro, las raíces acá ingresan, encuentran agua, encuentran nutrientes, encuentran aire, entonces se desarrollan y van taponando todo ese desagüe. Miren acá, se descubre bien y fíjense la cantidad y maraña de raíces que hay. Así que también depende mucho del tipo de especie que tengamos. Hay especies que son más agresivos su sistema radicular que otros en cuanto a la ubicación, ¿no? Por eso decimos que hay que tener en cuenta esta situación también. Bueno, en este caso está ya terminado, se realiza, se hacen cortes netos de esas raíces que haya que cortar. Vamos a ver, nosotros armamos un contenedor de raíces, se tapa con tierra y se riega si es posible la zona en el momento que se termina de hacer la tarea. Acá hay una fotografía del trabajo que hicimos el año pasado. Primero se zanjea, fíjense que vamos descubriendo raíces. La recomendación es siempre que haya raíces gruesas que la pala no corten el primer impacto, se limpian, se despejan y no se cortan para evaluar. En este caso se hizo una zanja paralela a la vía de circulación y otras dos, bastante alejadas del árbol, hacia el cordón cuneta. Y fíjense que la mayoría de las raíces que encontramos son raíces finas. Pequeño diámetro son raíces de exploración, raíces de absorción de nutrientes. Acá hay una raíz gruesa, no se llega a observar bien, esta es una raíz más gruesa y no se cortó. ¿Por qué? Porque no estaba provocando un levantamiento acá de la vereda y es una raíz de anclaje. Entonces esa no se toca. Este es otro caso donde ya teníamos la vereda preformada. Ustedes dirán, bueno, hay menos de 60 centímetros, sí, pero al momento que nosotros realizamos este trabajo, que está a unos 30 centímetros en la zanja, no encontramos acá raíces. Fíjense, estos son los restos de las raíces que cortamos y se observan, tiene la referencia en el guante, tiene el diámetro de un dedo menos, entonces son raíces muy finas. La siguiente tarea realizada en la zanja es colocar un contenedor de raíces, que en este caso se utiliza nylon de 300 micrones, 500 micrones,
con eso alcanza y ya está, no es necesario hacer un bodoque de cemento, porque como veíamos hoy, la raíz lo puede levantar, levanta toda la estructura y es un problema. Esto, si hay raíces que en el crecimiento expanden, no van a levantar la vereda. Simplemente acá lo que hacemos es, si lo bolsa, doblado a la mitad, doblado en 2 o doblado en 3, alcanza. Bien, ahí se ve nuevamente el detalle del tipo de raíces que podamos. En otra opción, en este caso fíjense, la vereda es toda de pasto, no debería haber problema de raíces, y sin embargo había algunas raíces, sobre todo había un problema que era un portón con una corredera de esos automáticos que tienen una guía, un riel donde el portón corre, y había algunas raíces de este fresno que habían provocado el levantamiento de esa guía y por ende había que podar para corregir, o sea, se iba a reparar eso, pero hay que podar para que eso no ocurra de vuelta. Entonces lo que se resolvió fue hacer de este lado donde tengo el punto rojo es donde está el portón, el acceso a la vivienda es por acá, el portón está acá. Entonces hicimos esta L de zanja, también de unos 30-40 centímetros de profundidad, y utilizamos este material porque era un residuo de una obra, que es el aislante que se coloca en los techos de chapa entre la madera y la chapa, que no me acuerdo, debe tener no sé, 10 milímetros esto, no recuerdo exacto, y bueno, colocamos eso como barrera. Acá también fíjense que no hay raíces gruesas, son raíces bastante finas. Había sí una o dos hacia este lado que eran las que provocaban efectivamente el problema sobre ese riel del portón. Acá hay un trabajo que se hizo en una plaza este año. Estaban todas las veredas destruidas, todas no se podía transitar, una persona con problemas de movilidad era muy riesgoso, entonces se resolvió reparar todas las veredas. Lo que se hizo fue descubrir los sectores donde estaba roto y se encontraron con esto, con raíces que obviamente estaban yendo por debajo. Entonces, ¿cuál fue la solución? Primero, fíjense que la vereda original, todavía está la marca, iba hasta acá. Entonces se resolvió hacer una vereda más angosta, dejarle más espacio al árbol. Perfecto, muy buena esa idea. Y se fueron podando estas raíces superficiales. También hay que evaluar, relevar el estado del árbol si soporta esa tarea. En general sí. Pero hubo un paso que se evitó y que yo hubiera hecho sí o sí, que es hacer una zanja como veíamos recién en el caso anterior y colocar un contenedor de raíces todo a lo largo de esta línea. ¿Para qué? Porque si vamos a reparar la vereda y las raíces van a volver a desarrollar, en 10 años vamos a tener otra vez el mismo problema de veredas rotas, o tal vez antes. Entonces no tiene ningún sentido, o tenía sentido gastar unos pesos más para hacer eso y evitar el problema futuro. Bueno, este tipo de tarea, que es una poda de raíces de anclaje y demás, genera inestabilidad y riesgo de caída. Esta foto que yo le saco acá es porque esa vereda de una construcción se bajó en un momento, o sea, se bajó como el nivel de vereda era acá y se decidió bajarlo 20 centímetros, 30 centímetros y cortaron todas las raíces que estaban superficiales. Eso es un problemón, un problema muy serio. Por suerte este árbol, bueno, nosotros lo acomodamos con poda para tratar de mantenerlo, es una poda entresaca y de reducción de copa, pero no es la situación que debería hacerse. Hay que evaluar muy bien estos casos, probablemente en algunos casos convenga extraerlos. Bueno, y acá, fíjense, lo mismo, se podaron un montón de raíces, estas dos por ejemplo, acá, algunas más de este lado, muy gruesas que insistimos con que hay que evaluar muy bien estos casos porque se genera un problema de estabilidad de ese árbol. Bien, por último, ver lo que es extracción de árboles. En realidad un poco la parte esta es ver la mecánica que uno debería seguir cuando toma la decisión de extraer un árbol. Decimos que
La extracción de un árbol que tiene que ser muy bien fundamentada. Debe ser la última alternativa a la cual tenemos que recurrir para resolver un conflicto de un árbol en el ámbito urbano. Es decir, tenemos que agotar todas las instancias previas. Va de la mano siempre con un análisis del árbol, del estado, del riesgo que puede generar. Y lo que sí sabemos es que la realización de mutilaciones a los árboles es la principal fuente de muerte o de decrepitud de los árboles. Fíjense esta rama podada, esto fue una rama de un paraíso, va hacia la calle, en un temporal se quebró y hubo que podarla, o sea, porque estaba quebrada, nosotros la podamos un poco por debajo del quiebre, y observen el hueco que tenía. Tenía solamente esto de tejido vivo, y ese ahuecamiento es provocado por una pudrición que seguramente se originó por una mala poda de mutilación que generó una herida muy grande que el árbol empieza a competir, a intentar compartimentar, pero es una herida muy grande. Entonces, y además eso es sucesivo. Todo eso genera un problema y por eso es muy importante que la poda sea a conciencia y con los criterios que también hemos visto. Decimos que consta de dos etapas la etapa de la extracción de un árbol. Una etapa administrativa y una etapa de remoción en sí. La administrativa, todas las tareas previas de evaluación, estudio del estado del árbol, que va a culminar con un informe técnico y que en el caso que se autorice se acompañará con planos de interferencia de servicios. La etapa de remoción son las tareas en sí, propiamente dichas, de sacar el árbol. Bueno, la etapa administrativa. Ante una solicitud de extracción, lo que deberíamos hacer, si nos toca o somos los representantes, por ejemplo, de un municipio, para resolver eso, es evaluar los argumentos por los cuales se solicita. Muchas veces dicen, bueno, mira, el árbol está muerto, el árbol está enfermo, hay riesgo de caída. A veces es por la construcción. Entonces el árbol está muy sano, pero están solicitando por una construcción. Y esto es muy importante, porque si el árbol está sano y supónganse hay una solicitud, se quiere sacar porque van a hacer un ingreso de garage, tal vez está la alternativa de resolver el ingreso de garage de otro modo y no sacar el árbol, por ejemplo. Bueno, hay un montón ahí de argumentos que el técnico a cargo tiene que evaluar. Hay diferentes herramientas para evaluar esto. Normalmente lo que se hace es, se realiza un informe, se hace una visita, se sacan o se extraen fotografías, se puede hacer un análisis de riesgo también, y en función de todos esos datos del entorno, se resuelve por dos situaciones: o se autoriza la extracción o no se autoriza la extracción. En los dos casos se debería realizar un informe donde esté toda la información, los argumentos por los cuales se autoriza o no se autoriza, los datos que se hayan recabado para dar ese como argumento, las fotografías, bueno, todo eso tiene que estar. Y en el caso de que se autorice la poda o se autorice otra alternativa, por ahí muchas veces alguien viene a pedir una extracción, nosotros no autorizamos la extracción pero se autoriza la poda de raíces, se tiene que adjuntar en el informe lo que se denominan los planos de interferencia. ¿Qué son los planos de interferencia? Plano de interferencia es todos los servicios que pasan por debajo, por ejemplo agua potable, cloacas, tendido eléctrico que a veces es subterráneo, gas. Tiene que entregarse los planos de donde esté la referencia de profundidad y distancia al cordón o línea municipal de esos servicios. ¿Para qué? Para que la persona que vaya a hacer los trabajos tenga esa referencia y no genere un problema. No pinche un caño de gas, que sería el riesgo mayor, o pinche un caño de agua o de cloaca, que sería un riesgo menor, pero que tiene un costo porque hay que romper, hay que trabajar. Termina siendo también un problema para el árbol porque muchas veces hay que realizar una perforación, una excavación para ingresar y poder resolver esa acción.
Bueno, la etapa de remoción entonces tiene, yo les armé que sería la segunda etapa, la de trabajo en sí, de extraer el árbol. Tiene como 4 puntos: derrame, corte de raíces, volteo y limpieza. El derrame sería el primero porque lo que hacemos es remover la copa. Piensen que estamos sacando el árbol, decidimos sacarlo. Entonces, vamos a eliminar todo ese peso. ¿Para qué? Para guiar mejor la caída de ese árbol. El segundo paso es el corte de raíces, es decir, descalzar el árbol. Se baja primero, el derrame implica bajarlo hasta una altura segura, normalmente por debajo de la línea de cables. Luego viene el corte de raíces. Para esto es importante los planos de interferencia, y ahí sí lo que hacemos es desanclar el árbol, cortarle las raíces de anclaje justamente para permitir que el árbol pueda inclinarse, pueda moverse. El volteo es la operación por la cual se guía la caída o lo que queda en pie del árbol. En este caso hay que tener, obviamente previamente se hizo todos los trabajos de limitación del sector de trabajo, y se debe tener mucho cuidado acá, porque a veces estamos trabajando en áreas urbanas donde tenemos construcciones o edificaciones cercanas, y esa es una tarea que hay que hacer con mucha precaución, o guiarlo con mucha precaución. Todos esos troncos van al piso, o las partes del árbol, ramas y demás. Se realiza una operación de aserrado de todo eso, es decir, trabajar a diámetros más chicos para permitir la carga. Y por último, la limpieza, que va a comprender las tareas de remover todo ese material leñoso, limpieza de hojas, ramas finas y demás, el tapado del hoyo que se generó, porque obviamente si quedó en una vereda puede ser un problema de tránsito, ¿no? Y como decimos siempre, recordar todas las medidas de seguridad, tanto personales, el uso de herramientas de elementos de seguridad personales, como hacia terceros, que básicamente es la delimitación del área de trabajo. Bien, acá cerramos entonces con esta parte que vimos un poco algunos conflictos que se generan entre las raíces y la infraestructura no verde, es decir, la infraestructura urbana o la infraestructura gris. Vimos algunos mecanismos que tenemos para mejorar esa relación o esa interrelación entre los árboles y el suelo urbano y el resto de la infraestructura. Vimos también la práctica o la técnica en sí de podar raíces, y por último pequeño detalle de la mecánica de la extracción de árboles en el ámbito urbano.